Fuego. Ya si hay uno que dice la verdad. Algunos de ustedes nos han preguntado, ¿las 613 leyes que Dios le dio a Moisés, todas fueron anuladas en la muerte de Cristo? Nosotros somos Mensaje Fiel. Sigue la página, no te olvides de dejarnos también tu próxima pregunta. Respondemos. Desde Génesis hasta Deuteronomios hay 613 leyes que Dios le dio a Moisés, de las cuales 603 leyes la escribió Moisés, según el libro de Deuteronomios 31, 24. Moisés las escribió. Y el libro de Éxodo 31, 18 nos muestra que hay 10 leyes que no le escribió Moisés, sino que Dios mismo le escribió con su propio dedo. Ojo, una ley escrita por Dios, otra ley escrita por Moisés, una ley escrita en pergaminos, en papiros, otra ley escrita en piedra. Esa es una grande diferencia para comprender lo que quiero transmitir, dándote la respuesta a tu pregunta. Hay otra cosa interesante. En el libro de Deuteronomios 31, 26, las leyes que escribió Moisés fueron puestas fuera del arca del pacto que Dios había hecho con Israel. Y según el libro de Hebreos 9, 4 y Éxodo 40, 20, los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto. Notable diferencia. Otra gran diferencia es que la ley que Moisés escribió era una ley que tenía una fecha de vencimiento, una vigencia, que esa vigencia venía hasta Cristo, según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 15, el libro de Gálatas 3, 19. Pero no así con los 10 mandamientos que Dios los escribió con su dedo, las cuales Cristo, cuando se refirió a ellas, dijo: yo no he venido a anular la ley. Sería una locura o una pesadilla teológica decir que los 10 mandamientos están anulados cuando se repiten uno a uno en el Nuevo Testamento. Ahora, hay algo interesante entonces que tenemos que ver. La ley de los 613 mandamientos, la ley de Moisés solamente regía a Israel. En cambio, la ley de Dios rige para toda la humanidad. Un ejemplo les voy a dar. Miren, por ejemplo, la ley de Moisés decía que tú te tienes que circuncidar. Ese mandamiento no fue dado a las naciones, pero en cambio los 10 mandamientos, el mandamiento dice: no matarás. Ese mandamiento es pecado tanto para el judío como para también nosotros, la iglesia. Te das cuenta que hay mandamientos que de la ley de Moisés que solo fueron para el pueblo de Israel, y la ley de los 10 mandamientos que son para todas las naciones. Otro ejemplo más te voy a dar. En la ley de Moisés decía que tú tienes que celebrar las 7 fiestas solemnes. Es una ley que se da y se tiene que celebrar solamente en Israel. Pero dentro del mandamiento de Dios, de la ley de Dios, decía que uno no tiene que cometer adulterio. Te das cuenta que cometer adulterio no solamente debía guardarlo el judío, sino también nosotros. Cuando nosotros vemos una clara diferencia en que la ley de Moisés rige para Israel, pero la ley de Dios es una ley universal que es para todos. Por lo tanto, lo que se anula en la muerte de Cristo es la ley de Moisés, pero no podemos poner dentro de esa ley de Moisés a los 10 mandamientos, ya que el apóstol Pablo a esos 10 mandamientos le llama el mandamiento justo, santo y bueno. Le llama en Romanos 7:7 y dice que él no hubiese conocido qué sería pecado si la ley no dijese: no codiciarás. Está citando el 10º mandamiento. Él está diciendo que esa ley está vigente cuando escribe la carta a Roma. A eso Juan, en el año 96, escribe en el libro de Primera de Juan 3:4 diciendo: ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Él sabe que hay una ley vigente y obviamente no puede ser la ley de Moisés. Tiene que ser la ley vigente de Dios, que para ese momento rige como también rige para nuestro tiempo. Por lo tanto, yo quiero responder tu pregunta notablemente, viendo las claras diferencias. Una ley escrita por Moisés, otra ley escrita por Dios. Una ley escrita en piedra, otra ley escrita en pergaminos. Una ley que se pone dentro del arca del pacto y una ley que se pone fuera del arca del pacto. Una ley que es para Israel y una ley que es universal. Una ley que queda sepultada en la muerte de Cristo y una ley que es vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, ¿toda la ley fue anulada en la muerte de Cristo? Yo te diría que no, que hay una ley vigente que es los 10 mandamientos, porque matar, robar, cometer adulterio, no adorar imágenes, no tener otros dioses ajenos y todos los demás mandamientos de los 10, hoy sí lo predica toda iglesia y toda denominación. Por lo tanto, creemos en esta vigencia que los teólogos lo llaman la ley
ceremonial versus la ley moral, la ley ceremonial anulada y la ley moral vigente. De esto, este nombre lo venían dando desde temprana edad los padres de la iglesia, como también los de la Reforma. Que Dios te bendiga. Fuego. Ya si hay uno que dice la verdad.